Amable audiencia, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, el capítulo 13, y vamos a leer los primeros 17 versículos. Dice así las Sagradas Escrituras. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Quiera el Señor añadir su riquísima bendición sobre la palabra suya que acabamos de leer. Nuestro tema no podía ser de otra manera: un sublime ejemplo. Repasemos el versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En el capítulo 12 de este Evangelio, vemos cómo en Betania le brindaron al Señor una cena como expresión de amor y gratitud. Aquí es el Señor que ofrece una cena a sus amados discípulos. Y Él mismo, como verdadero huésped, lava los pies de sus convidados, cosa que en otra ocasión Simón el fariseo, como se describe el relato en Lucas el capítulo 7, Simón el fariseo había faltado en hacer a su convidado. Él convidó al Señor a su casa y no hizo lo que debería haber hecho. Leamos el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, el versículo 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón:
¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. En la cena anterior se destaca el amor de sus fieles hacia él. Aquí se manifiesta su incomparable amor hacia los suyos. Porque dice el versículo primero, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Incomparable amor hacia los suyos. En ocasión de la cena en Betania, otros le sirven al Señor. Aquí el mismo Señor sirve a los suyos. En Betania, María estuvo a los pies del Señor, ungiendo sus pies y limpiándolo con sus cabellos. Aquí, en esta cena, el Señor se pone a los pies de sus discípulos, lavándolos y limpiándolos con la toalla con que estaba ceñido. En las dos cenas se cumplen las palabras suyas de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Allí dice, cenaré con él, lo que hizo el Señor en Betania. Y él cenará conmigo, lo que se cumplió aquí en este capítulo 13. En esta escena se destaca el incomparable Señor. Dice el verso 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El incomparable Señor. Primero, este incomparable Señor muestra amor sin fin. Amor sin fin, porque los amó hasta el fin. Significa amor hasta lo sumo, manifestando todo el ámbito que el amor comprende y que solo el amor divino es capaz de extenderse. En segundo lugar, en los versos 1 y 2 leemos sabiendo Jesús, conocimiento sin límite, sabiendo Jesús. 3 veces en esta escena se lee sabiendo Jesús. Nada le toma por sorpresa al Señor. Primero, sabe la falsedad de Judas Iscariote. Segundo, sabe las faltas de sus discípulos. Tercero, conoce perfectamente la trayectoria que debe recorrer, porque dice el verso 3, había salido de Dios y a Dios iba. Él sabía bien la trayectoria, vino de Dios y a Dios tenía que volver. Después de cumplir la obra de la redención en el madero, por supuesto. Pero esta trayectoria de sacrificio, de dolor, de abandono, de angustia, en nada perturba su fiel amor hacia los suyos. En nada. En tercer lugar, en los versículos 4 al 5 que leímos, se levantó de la cena, se puso un lebrillo, se ciñó la toalla, etc. Descubrimos humildad sin igual. Se levantó y se quitó su manto y comenzó a lavar. ¡Qué humildad! Con razón Pedro reaccionó cuando le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? No me vas a lavar. ¿Cómo? Si tú eres el maestro, ¿cómo vas a llegar a eso?
tú, el Maestro, el Señor, alabar a este miserable pecador? No, dice, no. Leamos Filipenses capítulo 2. Qué hermosa es la Escritura, qué sabias son las palabras que Dios ha dejado registradas. Yo leo en Filipenses el capítulo 2, los versículos 5 al 8, para complementar este pensamiento sobre esta humildad sin igual. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué humillación da de nuestro amado Señor! Humildad sin igual. En el versículo 8, yo entiendo y descubro bendición sin medida. ¿Qué dice el versículo 8? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Aquí hay dos temas muy preciosos. Salvación, ya estaba limpio, y santificación, si no te lavare. Necesitas la limpieza de la palabra de Dios en el andar, porque tus pies voy a lavar. Yo necesito contigo una vida íntima de comunión. Y para tener con el Señor una vida de íntima comunión es necesario estar limpio. Estar cada día limpiándonos con la palabra de Dios. Somos salvos, sí, pero el pecado nos rodea, nos asedia. Estamos envueltos en una naturaleza carnal, pecaminosa, con tendencia siempre a lo malo. Entonces, si somos salvos, necesitamos para vivir una vida de íntima comunión con el Señor, limpieza. Y esa limpieza nos da la palabra. Por eso yo veo en este versículo bendición sin medida. Y en el versículo 15 veo un ejemplo sublime. Como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué ejemplo nos ha dado el Señor? En vez de lastimarnos, en vez de herirnos, en vez de humillarnos, en vez de pretender o querer salpicarnos el uno al otro con el mal, debemos lavarnos los pies los unos a los otros en un gesto, en un acto de humildad, rindiéndonos ante nuestros hermanos y lavándoles los pies en el sentido espiritual, con la palabra de Dios, con amor, con infinito amor. Aprendamos a hacerlo, porque ejemplo sublime nos ha dejado el Señor. Vamos a continuar con este lindo pensamiento de la palabra de Dios.